Felicidades por superar la prueba. Jefe, es la primera vez que me alaba. Pasa. Jefe. Como abogado, mantén tu compostura. Tiene mucha razón, jefe. Jefe, el caso de Dong Shang oculta algo. No se divorcia por su enfermedad, sino porque tiene otra y un hijo. Por eso le urge divorciarse. ¿Cómo lo descubriste? Al hablar con él, dijo algo impropio de su edad. Me pareció muy extraño. Luego hallé una villa privada en sus bienes. Probé suerte y lo pillé. Fue una experiencia realmente inquietante. Chen Zhao, al fin aprendiste a pensar. Me alegra. ¿Por qué no te sorprende? ¿O es que ya lo sabías? No, solo conozco bien cómo es Dongshan. Desde que acepté el caso, ya tenía mis sospechas. Solo quería que investigaras sola. Felicidades, has superado la prueba. Jefe, esta es la primera vez que me alaba. Si no ves un fallo así, mejor deja de trabajar. Lo sé, el jefe lo habría visto al instante, pero no soy él. Todo abogado joven se forma resolviendo casos muy sencillos. Jefe, confíe en mí. Me esforzaré al 100% hoy. ¿Seguro que sí? Aún así, no me superarás. Pero jefe, por alabarme hoy, ¿qué cenaremos? Quizás algo de marisco. ¿Un filete? Elige tú el plato o no. No, tengo una cita con un cliente. No cenaré en casa. Vale, te lo haré otro día. Ahora me vuelvo al trabajo. Hola, soy el administrador de aquí. Han ocurrido varios casos de acoso. Si viven mujeres en su casa, por favor tengan mucho cuidado. Con actos ilegales hacia aquí. ¿Por qué avisan y no llaman? Ya llamamos. Pero el sospechoso es un reincidente que conoce bien la zona. Hemos intentado atraparlo varias veces, pero escapa. Ahora organizamos patrullas de seguridad las 24 horas del día. El complejo es grande. ¿Podrán cubrir todo el lugar? Puede estar tranquilo. Todas las áreas comunes tienen cámaras. ¿Y las áreas privadas? No. Sale a pasear al perro seguido. Han ocurrido varios casos de acoso. Si viven mujeres en su casa, por favor tengan mucho cuidado. Quizás solo se fue lejos a pasear al perro. Lo siento. La persona no está disponible. Un accidente durante la convivencia laboral, el jefe tiene una responsabilidad ineludible. Como abogado, conviene prever riesgos con antelación. Mide 1,66 m, pesa 45 kilos, cabello largo negro, es muy guapa, sobre todo sus ojos. Aunque bueno, es normal. ¿Lo recordáis? Quien la halle, obrará 3 meses.
Señor, qué gran preocupación siente por su novia. Ella solo salió a pasear al perro hace 2 horas y no ha vuelto. Quizás salió a cenar algo. Deja de hablar tanto y búscala ya. Mira qué emocionado estás. Parece que estar tanto tiempo en casa te agobia. Disculpe, ¿sabe usted cómo llegar al edificio 5? Yo por ahí. Camine hasta el primer cruce que encuentre. Y luego gire a la derecha. Ahí lo tiene. Muchas gracias. Megatron, ¿comes basura? Megatron. Les digo que si a Chen Zhao le pasa algo, los demandaré hasta la ruina. Ayúdame. Espérate. Lo siento. ¿Qué comiste? No querría saberlo. ¡Hey, Zhao! ¡Date prisa! Ya casi terminó. ¡Rápido! Si sigues lenta, te echaré a ti y a ese perro tonto de aquí. Estoy lavando, jefe. Sé que tienes prisa. Pero si no puedes esperar, lávalo tú. No quiero su saliva. Si pudiera tocarlo, ya lo habría hecho. ¡Ay! Huele muy mal. Vamos, vamos. ¿Dónde estaba? Huele muy mal. ¡Ya lo sé! Lava rápido, lava. Jefe, compré este jabón por cientos y nunca lo uso. Así que hoy se lo entrego a usted como un gran honor personal. ¿Está mejor ya? Sé que Megatron falló. Quizá me afecte. Tal vez me despidan por cualquier cosa. Pero lo remedio, no dejaré que su cara sufra. Entonces que su belleza baje un nivel porque es mucha. Ya está listo. Aquí también. Ay, Eso no hace falta, ya. jefe, la próxima vez no corra tanto. Llevo a Megatron, si pasa algo, él puede ladrar. Le confieso que se vio muy bien corriendo hacia mí. Megatron. Qué perro tan tonto. Qué perro tan tonto. No haga eso otra vez, casi lo destierran. ¿Sabe lo que eso significa? Buenos días, jefe. Para que se calme, hoy le preparé desayuno chino y occidental. Elija el que guste. No sirve que me adule a menos que Megatron desaparezca de aquí. Sé que está molesto, pero podría considerar que es solo un cachorro y darle otra oportunidad. ¿Sí piensa disculparte? No todos reviven el pasado. Pero de niño no lo saltó un perro. Ya se acostumbrará. Revivir el pasado. Ya me haré.
Jefe, me encargo de Megatron. A la tercera bala vencida no volverá a pasar. Si sucede, aceptaré mi castigo. Escapes, prepara un aperitivo. ¿Cómo crees? El sueño del jefe es lo que más me importa. Pase lo que pase, le haré su cena. Jefe, hoy cobro. Para compensarle, ¿le invito a cenar? ¿Crees que tu sueldo alcanza para pagarme algo? Es cierto, no alcanza. Soy un humilde obrero. ¿Quieres que te dé un poco más de bonificación? ¿En serio? Jefe, usted tiene un corazón muy grande. Mira el saldo de tu tarjeta bancaria y despertarás. ¡Qué rencor! El paisaje es muy bello. ¿Para qué me has citado aquí? Pienso que, aunque seas abogado pro bono, necesitamos un lugar fijo para trabajar, ¿no? Este sitio es céntrico, al lado de Hunen. Puede ver a Chenchao cuando quieras. Perfecto. Cierto. El escritorio queda mejor colocado aquí, ya que entra una luz estupenda. Allí pondremos un sofá para la zona de visitas y deja siempre algo de fruta o té. Este espacio es ideal para relajarse también. Dije que teníamos química. Pensamos igual. En la entrada pondremos un árbol de dinero. En Hunen también pusieron uno. Gracias, señor Wu. Pero no puedo aceptarlo. Ya ve dónde trabajo. En el campo, afueras o zonas muy pobres. O demolidas. No me sirve de nada. Gracias de todos modos. Es que... La verdad, tengo un problema y necesito ayuda. Y no podía venir con las manos vacías, ¿cierto? Mi bufete recibió casos de asistencia legal. Ya conoce a mis colegas, son arrogantes o malhumorados, espantarían a cualquiera. ¿Entiende? No tuve otra opción que pedirle ayuda. Está en juego la reputación de mi firma. Por favor, ayúdeme. Sin problema. Venga cuando guste. Pero la oficina, en serio no puedo aceptarla. No la usaré. Está bien. Si no quiere la oficina, acépteme a mí. ¿Qué le parece si soy su asistente? Es mi trabajo. Me fue asignado. Así que debo realizarlo con responsabilidad. Pero ser abogado de oficio es distinto a los casos de su firma. No importa. Soy el asistente. Por la reputación de mi bufete, aguantaré lo que sea. Entonces, desde hoy, soy su asistente. Señor Zhang, ay, Abogado, por fin ha vuelto. el caso de mi esposo. Entremos y hablemos. Señora Zhang, tome esto, bébalo. Vive en un sitio húmedo, propenso a resfriados e infecciones. Cuídese mucho. Entregué todas las pruebas documentadas del accidente laboral ante el tribunal competente. La audiencia será el próximo mes. Por favor, esté muy tranquila. Lo más importante es su salud ahora. Su esposo depende de usted. Depende de usted. Señora Zhang, espéreme un momento. Tengo algo fuera. Vuelvo enseguida. Siga a lo suyo. ¡Chao! 春熙，me encanta este lugar con flores, árboles y pajaritos. ¿Me vigilas? ¿Cómo sabes dónde vivo? No diga eso, solo me preocupo por usted. Mi cliente espera dentro. Diga lo que tenga que decir y váyase pronto.
Es que he olvidado la clave de mi caja fuerte. No logro recordarla. Por eso vine a preguntarte. Pero en el camino, mientras más lo pensaba, peor me sentía. Siento que este hogar no puede estar sin ti. La clave es la fecha exacta en la que nos casamos hoy. ¿Lo olvidaste? Chengxi, me di cuenta de que me quieres. En realidad, yo también te quiero. ¿Cómo iba a olvidarlo? Sigues tan bella como hace años. Si en verdad me quieres, ¿cómo pudiste olvidar? ¿Ya estamos divorciados? No, eso no. Listo, abogado Chen, tengo prisa. Debo atender unos asuntos pronto. Vamos, date prisa. Les daré una última chance antes de llamar a la policía. Qué fuerte, qué fuerte. Oí algo raro y cambié de tema. ¿Está bien, abogado? Sí, siéntese, señora Sang. Vale. Hay un restaurante brasileño auténtico, probémoslo. Jefe. Jefe, preparé el caso de Don Shan. Mire si hay que mejorar algo. Úselo. El caso de Don Shan, ya no lo siga. ¿Por qué? Lo hice mal, puedes decirme. Lo hizo bien. No es culpa suya. Ah, entonces, ¿qué pasó? Don Shan retiró. ¿Cómo pudo suceder esto? La muerte de Don Shan fue accidental. Esta madrugada, yendo al aeropuerto, un camión volcó y aplastó su coche. Murió al instante. ¿O al instante? Su asistente envió el acta hoy. Si una parte muere durante el divorcio, el caso termina. Así que ya no hay que seguirlo. Sobre Don Shan, al menos logró cumplir la mitad de su objetivo. Su vínculo con Chang Wenxiu terminó. Solo por la muerte. Él nunca imaginó que terminaría así su matrimonio. Por cierto, el funeral de Don Shan es en una hora. Su asistente le avisó. Como abogado, quiero despedir. Siguiendo la tradición, ¿no se supone que el funeral es después de 3 días? ¿Por qué prisa? Pero jefe, esta mañana tiene una cita con un posible cliente sobre una herencia, con un valor de 100 millones. Shen Yao, habla con el cliente, reprograma. Si no aceptan, cancela y discúlpate. Al hacerlo podríamos perder al cliente ante otro despacho. Lo sé. Llamaré al cliente de inmediato. ¿Quién es? 这道会，你跟我一起去。 Gracias.
Mi padre Dong Shan fue un buen padre, decía 105. Hay un buen esposo. Desde que era pequeño, mis padres empezaron todo desde cero, siempre muy unidos y muy enamorados. Con gran esfuerzo, me dieron la mejor vida posible. Hoy, con un dolor muy profundo hoy, despido a mi padre aquí. Él fue mi primer cliente. Por aquel entonces, yo era un abogado novato, sin fama ni experiencia. Pero Dong Shan confió mucho en mí. Xian, Abogado Qian, gracias por asistir al funeral de mi padre. El señor Dong era mi cliente, es mi deber. Abogado Qian, ¿podría robarles un momento? ¡Claro que sí! Bien, gracias. Nini, solo un momento, por favor. Debo hablar con ellos. Ve afuera ahora mismo. sal de aquí. Llevo mucho tiempo guardando esto. Es difícil decirlo. Si no lo digo hoy, no sé si tendré el valor de decirlo después. Desde que conocí a Lao Dong, todo cambió. Hasta que nació nuestra Ming, el camino fue muy difícil. Mi familia tenía una muy buena posición, pero él no tenía ya nada. Sus padres se opusieron y nos casamos bajo presión. No contó con ninguna bendición. Escapé de casa para casarme con él. Sin tener ni un solo centavo. Comenzamos de cero y luchamos hasta lograrlo. Sé que Lao Dong quiere el divorcio. Estoy totalmente destrozada. Pero sé muy bien que entre Dong y yo hay décadas de historia. Sin problemas graves. Todo conflicto se resuelve con calma y paciencia. Por eso, el divorcio es imposible. Es solo que... No esperaba que Dong... De repente... Señores abogados, sobre demandar el divorcio. Aparte de mí y gente cercana de la empresa, nadie más sabe. Nadie más lo sabe. Lo sabe. Así que... les pido que mantengan nuestro secreto. El señor Dong ya se marchó. Por favor, preserven la poca dignidad que nos queda. ¿Podrían hacerlo? Tengo acuerdos de confidencialidad con mis clientes. Aunque el contrato expire, el secreto es permanente. Descanse. Gracias. Gracias.
¿Por qué siento que no le agrada a Yang Wen-shu? No es eso. Solo mantengo una relación profesional. Quizás este final para Han Wen-shu no sea tan malo. Ella no sabía de la infidelidad de Dongshan. Al verla tan destrozada en el funeral, parece que nunca podrá olvidar a Dongshan en su vida. ¿Él lo sabía? ¿Saber qué cosa? Ella lo sabe todo. ¿Sabes lo de Dongshan? No puede ser. ¿Su dolor en el funeral fue fingido? No lo creo. Yang Wenchu y Dongshan empezaron desde cero, algo que el mundo exterior ni imagina. Que Zenwei Catering haya llegado tan lejos hoy. La figura clave no fue Dongshan, sino Yang Wenshu, una mujer de negocios audaz. Su dolor es real. Y sus planes personales tampoco se quedaron atrás. Jefe, ¿por qué dice usted algo así? Ni siquiera respetó la costumbre de velar el cuerpo 3 días antes de cremarlo. Murió de madrugada y hoy mismo hicieron el funeral y lo incineraron. ¿Por qué será esto? Ella lo supo todo y que él tenía hijos. Por eso se apresuró a incinerar el cuerpo, para evitar la división de los bienes. No está mal, no es tan tonto. Los hijos nacidos fuera de matrimonio tienen los mismos derechos sucesorios, pero para probar su derecho hay que confirmar el parentesco con Dongshan mediante una prueba de ADN. Por eso Yang Wenshu tenía tanta prisa por incinerar el cuerpo de Dongshan. Quería destruir su Adon. Exacto. Así no habría forma de exigir una prueba de paternidad. Ella busca negar desde el origen la existencia de este hijo ilegítimo. Esa es la razón por la que nos citó y pidió guardar el secreto. Así es. ¿Leíste lo que envié? La reunión es muy importante. También envié el enfoque del caso a tu correo. Megatron no pasea. Ya lo saqué después de la cena. Observar el estrés de los empleados y tomar medidas para mejorar su bienestar. Es gestión básica de cualquier jefe. Megatron, ¿crees que el matrimonio es solo puro cálculo? No me extraña. La ley protege bienes, pero no los sentimientos. Esto me molesta mucho. Contamina todo mi espacio. Por favor, límpialo. Tanto te afecta. Siendo abogado de familia deberías saber cómo manejar esto. Es cierto. Mi hermana y Deng Min terminaron muy mal. La verdad es que él la engañó. Es diferente. Mis padres son distintos. No hay intereses de por medio, así que aún no encuentro qué los une. Y si eres tú, jefe, siendo tan genial, deben estar orgullosos. Quizás su tema común seas tú. Papá cree que pierdo el tiempo y de que cierre Hunen y herede. Eso no puede ser, jefe. Eres la cara de Hunen. ¿Qué haremos sin ti? No te preocupes por eso. Tu periodo de prueba termina pronto.
Así que te irás mucho antes de lo pensado. No sé si me consuela o si se está burlando de mí. Tienes empatía y sabes consolar. Quizás Wuhun acertó, esfuérzate y superarás a Bao Rui y a Yufei. Abogado, tras el funeral, ¿podríamos vernos un momento? Papá también quiere vernos. Acuérdate de grabar. Te he citado hoy aquí. No te interrumpo en tu trabajo, ¿verdad? Hoy va todo bien. ¿Cómo sigue tu madre? ¿Mejor? Finge estar bien a diario. Teme que me sienta mal. Cuanto más lo hace, más inútil me siento yo. Quien se fue, hay que vivir. Eso es. Por mi madre, Tengo que animarme. la verdad vi a Qian-en hace 15 días. Mi padre ya le había encargado a él el divorcio. Como abogados tenemos estrictas reglas de confidencialidad profesional. Ya lo sé. Es un abogado de prestigio. Tiene sus propios principios. Pero esperaba que me explicara algo después. Mi jefe es así, se guarda todo para sí mismo. No me da vergüenza admitir que lo sigo hace años. Creí que le importaba un poco lo que yo sentía. Pero los hechos demuestran Que me hice ilusiones. te envidio tanto. ¿Sabes una cosa? Alguien tan frío como él me escribió para que no te molestara más cuando fui a verte. ¿Qué encanto tendrás? ¿Qué le cautivó? No, no es eso. El jefe es muy directo, a veces hiere sin darse cuenta, no estés tan triste. Solo bromeaba. Les deseo lo mejor. Yo también. No ser niña tanto tiempo. No sea duda. A mí felicito. No te muevas. Te aviso que es mejor alejarse. Tú. No te muevas. Perdón.
Cierra los ojos. ¡Qué locura! Este perro se parece a Chen Yao. Jefe, ya regresó. Ya regresó. ¿Por qué Megatron lleva un parche? Su mirada es tonta, contamina mi mente. Vuelve a la habitación. Descansa bien, no te muevas. Dongmin, ¿hay algo que quieras decir? No, en realidad solo hablábamos de cualquier cosa sin más. Ese jefe no aprecia a Dongmin. Rechazarla es mejor para ella. Pero el caso terminó y su padre murió. Todo quedó así. Como un simple amigo, ¿pensaste en explicarle por qué ocultaste todo? ¿Por qué explicarlo? Al menos que sepa que no fue para herirla. ¿El daño está hecho? ¿Importa si fue a propósito? ¡Claro que sí! Es vital para ella. Dar esperanzas falsas es lo peor. Si alguien vive engañado, ¿debería yo seguir alimentando su mentira? ¿Cuándo me invitas a comer? ¿Es que no he estado ocupado? Pues el artículo 472 exige. ¡Invítame ya! ¿Qué comemos? Mejor cambiamos de lugar, ¿no? Es el sitio más rentable dentro de lo decente. Para complacerte, hasta tuve que usar esa palabra. De verdad. Sentirme pleno es muy pesado. Date prisa. Mejor pide tú lo que quieras. Así que hay que sacar 2 copias de cada una de las páginas. Muy bien, señor. ¿Podrá comerse todo eso? Si sobra, me lo llevo. Ya que falta un poco para la comida, repasemos leyes. ¿Y si mejor hablamos de la vida en general? ¿De qué quieres hablar? ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? ¿Realmente crees en la justicia? Elegí mal carrera. ¿Te equivocaste? El día que envié la solicitud, jugué toda la noche. Me desperté aturdido y vi francés. Al inscribirme resultó ser Derecho. Me gustaba el cine francés y quería aprender el idioma, pero ahora veo que no hacía falta cursar la carrera. ¿Por qué? ¿Es difícil trabajar con un idioma minoritario? No. No. Es que vi tantas películas que aprendí sus diálogos y dicción. En año y medio obtuve el nivel C2 y hablo fluido con nativos. Además, el derecho me hizo más pragmático. Ser abogado es un reto muy interesante. Fue una afortunada casualidad. ¿Ves? Cuando uno es joven no se conoce bien. Al elegir carrera, no sabía que yo era tan listo. Oh, veo que tú también juegas de noche. Ice, ¿Me estás escuchando siquiera? ¿a qué juego estás jugando?
El dios Honu. Yo juego a Tanoti. ¿Lo conoces? ¿Cuál usas? Yo utilizo al mago. El mago es muy difícil. El mago es muy difícil. Claro. Por eso ganarlo con él es genial. Al principio estás solo. No importa tu equipo, te eliminan fácil, pero al final su daño en área es legendario. Eres muy competitivo jugando. Habla, habla. Pocos que conozco lo logran. Eres el mejor abogado jugando y el mejor jugador entre los abogados. Por cierto, jefe, su música es muy buena. Incluso creé una lista. ¿Sabes cómo llaman a este estilo? ¿Death metal? Ah, Por primera vez siento que ser tu asistente tiene algo de destino. Deberíamos brindar por ello. Si de verdad te gustan, tengo discos de colección en mi villa, te los daré. No tengo un buen gramófono, sería un desperdicio. Si te gustan, entonces no sería un desperdicio. No esperaba que fueras tan encantador a veces, jefe. Mejor sigamos recitando los artículos legales. Aquí la tienes.